hablaremos de gente luminosa. No de gente luminosa en el sentido metafórico del asunto. Tener uno luz es una frase que se lleva mucho hoy día, ¿no? Ser un señor luminoso. Sino en el sentido más literal. Gente que, al parecer, por fosforescencia, por reflejo, por luz interior, por una linterna oportunamente ubicada, producía iluminación. Justino, Gregorio Nacianceno y otros padres de la Iglesia llamaban al bautismo iluminación, fotismos. Se fundaban en dos pasajes de la epístola a los hebreos, donde aquellos que habían sido iniciados en el misterio cristiano, es decir, que habían sido bautizados, eran designados con el nombre de foticentes, iluminados. Ya en el siglo II, Justino mencionaba una leyenda según la cual durante un bautismo el fuego se encendió en el río Jordán, que es el lugar menos aparente para prenderse fuego. Entre los cristianos fundadores, el Espíritu Santo estaba representado como una llama. La santificación se expresaba por imágenes de fuego o por imágenes resplandecientes, diría yo. Era esta una de las fuentes doctrinales que apoyaron la creencia de que la perfección espiritual no sólo hacía al alma capaz de ver el cuerpo luminoso de Cristo, sino que el cuerpo del mismo santo podía irradiar luz o brillar como un fuego ardiente. Aquí van algunos ejemplos de hombres que estaban iluminados en el sentido más literal, e incluso los inconvenientes que ese estado podía acarrear, que ya todos ustedes irán calculando. Allá por el siglo V, un monje llamado José proclamaba que no se podía ser monje si no se alcanzaba a ser tan resplandeciente como el fuego. Este hombre, José, visitó una noche al abad Arsenio en el desierto y pudo ver que el pozo en donde vivía Arsenio no solo vivía en el desierto, sino que vivía en un pozo, y el pozo refulgía. No había fuego, no es que estaba prendido fuego el pozo, no. José se acercó y comprobó que era durante la oración cuando el propio monje Arsenio irradiaba luz. Dice su hagiografía, es decir, la biografía de este santo, que José leyó las Escrituras aprovechando aquella refulgencia que prodigaba generosamente Arsenio. Aquí se da un milagro por un lado, a saber, el cuerpo refulgente de Arsenio, y el aprovechamiento astuto de tal milagro por parte de José para poder leer y además para una lectura edificante. Esto desde luego debe servir de ejemplo. No sé de qué, pero debe servir de ejemplo. A algunos para que irradien luz y a otros para que aprovechen la luz irradiada por sus amistades para tener lecturas edificantes. No es cuestión de tener un amigo que irradie luz y aprovecharlo para leer novelas de Corín Tellado o hacer un crucigrama, o hacer un crucigrama o leer el pobre Diablo u otras revistas de ese jaez. Bien, en la historia de los ascetas, todo hombre perfecto era considerado como una columna de fuego. Cuentan que cuando el abad Picenilus, así se llamaba, se encontraba absorto en oración, su celda aparecía completamente iluminada. En la vida de San Sabas, Cirilo de Esitópolis dice que Justiniano vio en la cabeza de Sabas una gracia divina fulgurante en forma de corona. Esa gracia, por decirlo así, lanzaba rayos como los rayos solares. Fue a partir de entonces que las ilustraciones de los santos empezaron a lucir aquel famoso aro luciforme que aparece sobre las cabezas de los santos. Esta pregunta no me la contestó nadie cuando yo era chico. Yo preguntaba por qué tenían aureolas los santos. En las estampitas los niatos tenían como una especie de aureola. A mí me parecía que era un gorro luminoso, pero
esa era una interpretación errónea. Y entonces mi madre o mi abuela me habrán dicho que era un aro luminoso que aparecía, pero no me dijeron por qué. Ahora sabemos por qué. En la cabeza de San Sabas aparecía una luz y la dibujaban medio mal. O sea, con un borde, ¿no? Sí. ¿Vio la foto de la estampita? Está, Sí, claro, perfectamente bordeado. Claro, no es que hay un claroscuro, no está la técnica del claroscuro que pasa de una gran luminosidad al universo donde aquella luz no llega, sino que hay como una cosa, un borde nítido, como quien dibuja, por ejemplo yo, quien dibuja el haz de luz de una linterna con una raya. Con 2 rayas. No sé cómo lo dibujará usted, yo lo dibujo así. Sí, claro. Bueno, las estampitas que yo tenía cuando era chico, que no eran muchas, le aclaro. Tenían dibujado ese halo luminoso, más bien parecido a un gorro. Sí. O sea que el error no era mío, sino del dibujante de las estampitas. Algunas luminosidades traían problemas, ¿a qué negarlo? El abad llamado Sisoes relampagueaba. Ya no solo refulgía, sino que relampagueaba. Mirá cómo relampaguea Sisoes, decían todos. Provocaba unos destellos que asustaban a sus hermanos, con toda razón. ¿Qué le parece? Yo, si tuviera un hermano propenso al refusilo, desde luego que me asustaría muchísimo. Entonces los hermanos le pedían por favor que no entrara en éxtasis con tanta frecuencia, para no asustarse tanto. Cuando Sisoes estuvo a punto de morir, su cara brilló como el sol y encandiló a todos. Y entonces nadie pudo contemplar su rostro. Sisoes dijo: ahora llega el coro de apóstoles. Y el resplandor de su rostro aumentó todavía más, tanto que iluminó un valle que había por ahí. El valle en el cual estaba, no un valle cualquiera. Finalmente Sisoes murió, entregó su alma, dice aquí, quiero decir que murió, sí, y partió tras su último destello. Y no podemos negar que algunos contemplaron aquella muerte con un cierto alivio, particularmente sus hermanos, y calculo las cuñadas. Estas son conjeturas. Bien, fuera del cristianismo, respecto de seres luminosos, se explica que el resplandor de Zaratustra, es decir, Zoroastro, es decir, el creador del mazdeísmo, aquella bella religión de los persas, aquella religión monoteísta de los persas. Zaratustra en el vientre de su madre resplandecía, o al menos lo hizo durante los 3 días anteriores a su nacimiento, y parece que era un resplandor tan intenso que iluminaba todo el pueblo de su padre. Y eso que estaba, digamos, dentro del vientre de su madre. Calcule si estuviera fuera. Aún desde dentro del vientre de su madre, por decirlo así, iluminaba todo el pueblo de su padre. ¿No eran del mismo pueblo la madre y el padre ustedes? Parece que no, porque aquí se hace especial mención al dato que era el pueblo de su padre y no de su madre. Claro. En cambio, sí estaba en el vientre de su madre y desde luego no en el de su padre. Esto, de todos modos, producía algún tipo de confusión entre los persas, y particularmente cuando se enojaban los unos con los otros. Sri Ramakrishna, que vivió en la India a comienzos del siglo XIX, se mostraba a veces luminoso o como rodeado por llamas. Dice la crónica que su cuerpo parecía todavía más alto de lo que era, y que se iba haciendo luminoso, y que el color moreno de su cuerpo tomaba un tinte muy claro.
algunos mitos tibetanos, no me gustó esta descripción de circunstancias, parece la del Diario del Pueblo, ¿no? Algunos mitos tibetanos relativos al origen del mundo y del hombre hablan acerca de luminosidades. Uno de estos mitos cuenta que del vacío primordial emanó una luz azul que produjo un huevo. Es decir, la luz dio lugar a un huevo, leído así, claro, no está claro si el huevo sale de la luz o la luz del huevo. Ahí el famoso dicho, la pregunta, ¿qué es primero? Primero, sí, la luz o la gallina. Ahora, este huevo, que nació de una luz azul, dio lugar al universo. De ese huevo se formó el universo. Otro mito, este termina aquí, no es un mito muy complejo, digamos. Otro mito relata que la luz blanca dio nacimiento a un huevo. Parece que los tibetanos consideraban que un huevo era la consecuencia inmediata de la luz. Cada vez que alguien prendía la luz, se veía un huevo. Parece que este huevo, además, dio origen al hombre primordial. Por último, otro mito cuenta que del vacío nació el ser primordial y el ser primordial, ¿no? Sí. Irradió luz. Era un ser luminoso, pero se presentó un problema. La tradición explica cómo se efectuó el paso del hombre resplandeciente a los seres humanos actuales, más bien oscuros, opacos. Parece que en el comienzo los seres eran asexuados y no tenían deseos carnales. En todo caso, tampoco tenían cómo cumplirlos. Poseían, en cambio, la luz y la irradiaban. Aquí estoy, dele irradiar a falta de otra cosa. Y el sol y la luna no existían. Al comienzo, según el mito, los hombres se multiplicaban del siguiente modo. La luz emanaba del cuerpo del varón y esa luminosidad fecundaba la matriz de la mujer. El instinto sexual se satisfacía únicamente por la vista, como hacen tantos. Sí. Que no le da para más. Pero los hombres degeneraron y comenzaron a tocarse con las manos, que era lo más razonable, por otra parte. Y finalmente, claro, que una cosa trae la otra, descubrieron la unión sexual, que parece un club más que una... Cuando el instinto sexual despertó, apareció la genitalidad tal como la conocemos nosotros, quizá un poco mejor, pero entonces la luz se extinguió en los hombres y en las mujeres, y el sol y la luna, que se iluminan sin tocarse, aparecieron en el cielo. Es decir, que el precio del disfrute sexual es la oscuridad y la aparición del sol y la luna, que a mí mucho no me molesta. Yo le digo la verdad, yo prefiero un mundo con sol, con luna y con amor, por decirlo así, que no andar como una linterna. ¿Y lo afecta mucho usted no emanar luz? Oh, no, realmente. ¿Por eso? Me digo que la paso bien así. Bien, para algunas sectas cristianas, por ejemplo la de los mesalianos, la aparición de Jesús en una visión debía ser inexorablemente cegadora. Para los mesalianos, el fin último era la unión extática del alma con el cuerpo luminoso de Cristo. Decían los mesalianos que Adán poseía también la facultad de resplandecer antes de la caída y que esa facultad les sería restituida a los hombres en el paraíso. Son todos los datos que hemos juntado acerca de esto, pero tengo, fuera de programa,
una historia de San José Oriol, que era un sacerdote catalán que vivió a mediados del siglo XVII. Durante sus estudios vivió en casa de Catalina Bruguera, una mujer casada, que le dio albergue, ya que Oriol, sacerdote catalán, era huérfano, no tenía dónde ir. Y esta mujer casada, Catalina Bruguera, casada con el señor Bruguera, me imagino, el de la editorial, le dio albergue. Parece que Catalina se entretenía con José Oriol, el sacerdote, de un modo no demasiado virtuoso. Pero él la rechazaba sostenidamente, si me permiten la paradoja. Un día entró en la sala en la que estaban Catalina con el sacerdote, nada menos que el marido, el pobre Bruguera. Y según la crónica, al verlos, sintió sospechas de que su esposa faltase a sus santos deberes. Y el sacerdote José Oriol notó esas sospechas del marido. Vio que el marido entraba, que miraba. Y entonces, para demostrar su virtud, fue hasta una chimenea encendida que había en la sala y metió la mano en el fuego para demostrar su virtud. Ahí nomás. Después de un largo rato, las sacó a las manos, ¿no? Ilesas, pero refulgentes. Y todavía mejor sería refulgentes. Dicen que confuso el cura, y mucho más confuso el esposo, ¿no? Se quedaron ahí, el cura mirando sus propias manos, y el marido que iba de sorpresa en sorpresa. La primera, la de encontrar a la mujer sola en una habitación con el cura. Y la segunda, más sorpresiva todavía, o más intensa todavía, la de que el cura metiese la mano en la chimenea y la sacara refulgentes. Bueno, entonces el esposo comprendió que aquella era una señal del cielo de la inocencia, al menos del cura. Y entonces trató cariñosamente al cura, José Oriol, lo alojó en su casa y parece que el cura durante 6 días iluminó con sus manos las habitaciones de aquella casa. Cada vez que alguien tenía que ir a un lugar oscuro, lo llamaba José Oriol, metía su mano luminosa y la alumbraba todo. Esa es la última historia que tenía. Yo mucho no me la creo. No. Quiero decir, en la inocencia de la mujer. Bueno, ¿y a quién vamos a dedicar esta charla, Alejandro? A José Oriol, desde luego, que era inocente. Sí. Él rechazaba virtuosamente los embates de aquella lujuriosa dama. Ya sabemos entonces que el premio ante esa clase de rechazos es que la mano no se te queme si la pones en el fuego. ¿Y usted a quién quiere dedicar esto? La verdad, aquellos primeros seres, Alejandro, que empezaron a convertirnos en los que hoy somos. Aquellos que renunciaron a una cierta luminosidad por el precio del amor. A los pioneros. A los pioneros. A los pioneros. Del amor. A los que un día dejaron de iluminar y empezaron a poner manos a la obra. Y a oscurito nomás. Al oscuro. Ahí voy. Bien. Hemos ido a la discoteca y estaba cerrada y oscura. Al rato salió el discotecario con una locutora. Sí. Entonces, para demostrar su inocencia, no me diga que puso la mano en la mano en una hornalla, la acercó, porque inmediatamente salió corriendo a los gritos. Con los muñones. Y nos quedamos con un disco que se llama Luz y Sombra, que son, digamos, los dos extremos de la posibilidad amorosa. La luz
de la lejanía y de la espiritualidad y la sombra que produce el tacto y el contacto íntimo. Y yo creo humildemente, como Octavio Paz, que el amor son las dos cosas. Que es mentira que nos convertimos de una cosa en otra. Que es mentira que dejamos de alumbrar para empezar a tocar. Lo que yo creo es que cuando tocamos, también alumbramos. Así que yo creo que el amor es también luminosidad. Y que este tango Luz y Sombra fue compuesto pensando en cualquier otra cosa. Pero no es eso lo que nos preocupa, sino hacerlo rimar, tal es finalmente el trabajo del poeta, con lo que acabamos de decir. Luz y Sombra ha sido compuesto por don Astor Piazzolla y será interpretado en solo de piano por Aquiles Delevingne inmediatamente. Adelante, Aquiles.